Educa a tu público en los conceptos que a ti te parecen bastante obvios. Hola, soy Pablo, maestro de las rentas. Estoy ante un cartel en Morelia, en la capital de Michoacán, en México, que me llamó mucho la atención porque es un cartel que explica cómo utilizar una glorieta de circulación como esta que tengo aquí a mis espaldas. Son estas donde da la vuelta el tráfico y hay distintas salidas, ¿no? Normalmente es un cruce hacia un crucero que es continuo. También se llaman rotondas en España. En España, en Europa son muy comunes, en México son muy poco comunes, especialmente en algunas ciudades donde nunca ha habido estas glorietas. Entonces me llamó la atención que la policía de Morelia ha tenido que instalar estos carteles explicándole a la gente cómo utilizarlas. Y a ver, les voy a leer un poquito aquí lo que dice. Dice: Policía Morelia, recuerda que quien circula por la glorieta tiene prioridad. Pues eso, si te has sacado la licencia de conducir, el carnet de conducir, sabes que eso es de cajón, ¿no? Viene en el reglamento. El que viene por dentro de la glorieta tiene siempre prioridad. Si es posible, circula siempre por el carril derecho y utiliza el izquierdo solo para adelantar. El derecho es el de las salidas. Antes de entrar a una glorieta, detente, entra y cuando tengas tiempo y espacio suficiente, siempre viendo el coche que viene por la izquierda. Utiliza tus direccionales, que son los intermitentes, con anticipación para cambiarte de carril y antes de salir de la rotonda. Todo esto son cosas que están en el código de circulación de cualquier país del mundo, son cosas obvias. Aquellos que me estén viendo en países donde las glorietas, las rotondas son muy comunes, le dirán: ¿pero por qué tienen que explicar esto a la gente que circula por aquí? Si tienen la licencia, tienen el carnet de conducir, pues deben de saberlo, ¿no? Pero no es tan común, entonces también depende de qué tan difíciles sean las pruebas de conducción. Y aquí esta es una zona nueva de Morelia donde han puesto varias glorietas de este tipo. Entonces, pues lo que me parece es que la gente no sabe muy bien cómo usarlas, porque es un concepto nuevo, el de las glorietas, y ha debido haber bastantes accidentes para que hayan puesto estos carteles que están en varias glorietas. Ya he pasado por 3, me detuve en la tercera, que me llamó mucho la atención. ¿Y por qué les hablo de glorietas de circulación? Vamos a ver si también aquí respetan el paso de cebra o no. Ya veo que esta es otra cosa también que necesitaría más reforzamiento. Y perdón que voy a mirar aquí el tráfico porque no me fío mientras cruzo y voy a otro cartel que fue el primero que vi. Entonces, ¿por qué les hablo de esto, de temas de circulación en un canal de bienes raíces? Porque muchas veces damos por obvio cosas que la gente debe saber, ¿no? Debes, yo qué sé, meter la basura dentro de la bolsa, dentro del bote, poner la tapadera, no debes dejar ropa sucia al lado de la lavadora, todas esas cosas que sufrimos los administradores de co-living, pero que a veces tienes que recordar con carteles. Aquí hay otro cartel, me llamó mucho la atención porque dice: circulación en glorietas. Aquí no aplica el 1 y 1, que debe ser algo muy común en los cruces en Morelia, porque casi me choqué con otro coche. Yo tenía prioridad y el otro quería pasar. Creo que aquí en Morelia hay como una norma no escrita en el que pasa uno de un lado y pasa otro de otro. El auto sobre la glorieta siempre tiene prioridad. Entonces, pues esto es también bastante obvio, ¿no? Está en todos los reglamentos de circulación del mundo y aquí lo tienen que poner para que la gente lo vea. De nuevo, ¿por qué digo esto? Porque a lo mejor hay muchos conceptos, muchas reglas que para ti serían obvias o que tú en tu casa o en tu cultura, en tu contexto siempre lo has hecho, pero cuando pones un edificio en administración tienes que recordar esas normas. Y me gustó aquí que además utilizan estos iconos para que lo veas rápido. Entonces, esto es lo que tienes que hacer en tus edificios de rentas, en tus co-livings, en tus lugares donde estés rentando, poner esas normas gráficas, recordar esas reglas, ponerlo en el reglamento y entrenar a la gente. O sea, tienes que educar a la gente de estas normas, no solamente explicárselas, sino también generar esa cultura de explicar las normas. Y bueno, aquí de nuevo el tema de las normas del paso de cebra habría que volverlo a explicar en Morelia. Pero esto también aplica para muchas cuestiones, por ejemplo en diseño, incluso en diseños de páginas web, de temas digitales. Muchas veces se ponen colores, códigos, iconos, pensando que tu público lo va a entender, pero realmente muchas veces no lo entiende, tienes que entrenarlos primero. Y esto, volviendo a la administración de rentas intensivas, a nosotros nos ha funcionado muy bien en Vive de las Rentas, de entrenar a los huéspedes a ciertas cosas, no solamente las reglas, sino entrenarles a ciertos hábitos. Y una vez que les entrenas y está esa cultura ya embebida, ya no necesitas poner estas normas porque ya la gente automáticamente sabe cómo operar en una glorieta sin pensar, que es lo que ocurre en los países donde son muy comunes. Entonces, esa cultura que está dentro de una casa, por ejemplo de co-living, de un edificio de co-living, se transmite a la gente nueva que llega, que es lo mismo que las glorietas. Hay gente que ha aprendido esto de las glorietas no en el libro del código de circulación, sino circulando, frenando, dándose cuenta que otros cómo lo hacen,
siempre tiene prioridad el que está dentro, etcétera. Entonces vas observando cómo se comportan otros y así aprendes por experiencia, observando y por imitación. Y esto mismo va a pasar en los espacios de renta, en la administración de huéspedes, donde si tú creas una cultura en un lugar, sobre todo en estos de co-living donde hay bastante convivencia en las cocinas, en los baños, en las zonas comunes, en la lavadora, etcétera, esa cultura se va a ir reproduciendo, de manera que los que entran van a aprender de los otros, no tanto del libro, de lo que diga el reglamento, sino de esa cultura, de ese saber hacer, de esa inercia. Pero es muy importante que cuando la introduces por primera vez, como aquí en Morelia con las glorietas, la expliques bien y te asegures de que funcione de esa manera y luego ya se va a reproducir en la manera que tú pretendías. Bueno, pues aquí me despido con esta idea de educar a tu público sobre ciertas normas, cierto saber hacer, para que reforzar esos conceptos, tener en cuenta qué elementos tiene, qué imágenes incluso preconcebidas tiene tu público cuando lanzas ciertos símbolos para asegurarte que los van a entender como tú los quieres entender. Edúcales y después ya será una operación muy sencilla como esta de las glorietas que funciona sola ya una vez que se está reproduciendo. Un saludo, Pablo Maestro de las Rentas desde la carretera en Morelia.